voy a comenzar a grabar de todas maneras para que esto quede. Les decía que de acuerdo al calendario académico que se hizo, ¿verdad? Antes de que comenzara la pandemia, yo recuerdo que fue el día 12 de marzo, ya en la mañana tuvimos clase y ya a partir de la tarde no tuvimos clase, 12 de marzo. Y de ahí, bueno, ya la universidad ha estado toda volcada hacia lo virtual hasta este momento. Y va a seguir así hasta el final. Y yo pienso además, y tenemos que prepararnos, tenemos que mejorar nuestras condiciones técnicas. De eso le voy a hablar, porque yo pienso que el próximo semestre va a ser igual, virtual. Por lo menos eso es lo que se está viendo. Ojalá que no, o que sea una parte, pero la perspectiva que se está viendo es esa. Pero además, como ustedes saben que el virus va a seguir y se va a hacer endógeno ya, hay que evitar de una forma u otra las grandes aglomeraciones, ¿verdad?, de personas. Entonces, por lo tanto, si el semestre que viene puede haber una dimensión presencial, va a ser así, ¿no? En el sentido semipresencial. A lo mejor, como estamos en EDUCAT, ¿verdad?, nuestra asignatura, o la que ustedes tomen en el semestre que viene, se mantenga esa cuestión de la presencialidad, pero hay que ver en el caso de la universidad, porque ustedes saben que es mucho la cantidad de estudiantes, de personas que se reúnen los sábados y domingos, ¿verdad? Miércoles, sábados y domingos en la universidad. Muchísima gente. Entonces, va a haber que ver cómo tendrían que ver, hacer un estudio y organizar eso para evitar las grandes aglomeraciones. La idea incluso con respecto, que se están barajando, ¿no? Con respecto a los cursos de presencial, si es que va a haber una dimensión presencial, es que, por ejemplo, de dos clases a la semana, una mitad del curso venga una y una mitad de la otra, y entonces haya toda una mayor actividad docente educativa o de enseñanza-aprendizaje en la virtualidad. Bueno, tenemos que prepararnos para eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que desarrollar nuestras capacidades de interactuar a través de la red, ¿verdad? Y de forma virtual, pero también tenemos que mejorar nuestras condiciones de conexión. Ustedes ven, por ejemplo, ustedes, la imagen que tengo ahora se ve mejor, la ven mejor que otras clases. La imagen de video, pregunto. ¿Y el audio? Dice, yo lo veo igual, honestamente. Bueno, pues está mejor. Está mejor, está más nítida, pero además el audio van a ver que no se va a entrecortar. Porque Quizás es mi internet también, puede ser eso. he hecho unos arreglos. Hay que tratar, por ejemplo, lo primero que tienen que tratar ustedes es de no estar conectados en Wi-Fi desde un router que se encuentra fuera de la casa, ¿no? O sea, ustedes tienen que tratar de tenerlo en la misma habitación, de tal forma que tengan la conexión ahí directa, y que si falla sería por otro fenómeno, pero no porque las condiciones ambientales y meteorológicas lo afecten, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo ahora el router que está afuera, lo tengo, o sea, he puesto otro aquí y estoy conectado al de allá afuera con un cable. Entonces, por eso van a ver que no se va a cortar en ningún momento y va a estar así súper nítido el audio y la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que mejorar en la medida de las posibilidades para el futuro nuestra conexión, la calidad de la conexión, porque eso es la que garantiza que podamos interactuar, ¿verdad?, a través de la red. Ustedes recibir toda la información, captarla con la mayor nitidez y poder transmitir, ¿no?, esa información. Eso es muy importante. Entonces, analicen, vayan viendo qué pueden hacer, pero es clave porque vamos a estar un tiempo más así. O sea, vamos a terminar este semestre así, eso ya no tiene duda. Y en el próximo semestre es probable que sea a lo mejor la mayor parte del tiempo así.
Entonces tenemos que prepararnos para eso. En el sentido, no solo de dominio de la plataforma, todas estas cosas, sino además, y de otras plataformas, sino además en nuestras condiciones de conexión. No podemos estar dependiendo del teléfono, que lo que tengo es el teléfono, o sea, tenemos que tratar de resolver eso en la medida de las posibilidades de cada cual, en un sentido de perspectiva. ¿Se comprende esto, jóvenes? Sí, listen. Sí, dicen. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, eso les decía, la fecha de culminación es 19. Hay que ver, porque si ustedes recuerdan, como que hubo una semana, ¿no? Que no dimos clase, que hubo un impasse, ¿sí? Entre la primera clase que nosotros dimos, ¿cuántas nosotros llegamos a dar presenciales? 2, ¿verdad? 2, Solo ¿no? una, listen, la primera clase nomás. ¿Seguro? Sí, No. listen, solo una clase. Porque como es semipresencial, la siguiente semana ya no dimos más clases. No, a ver un Sí, momentito. dicen, solo una fue. Solo una, de verdad. La ¿Y cómo? primera clase nomás fue listen. Porque semana B ya tuvimos que pasar todo virtual. Ya, a ver, marzo, nosotros empezamos el curso empezó el 2 y nosotros dimos clase el 7, el sábado 7. Sí, ¿verdad? Sí, listen. Claro que sí, porque ya el otro sábado que nos tocaba era 21. Exacto, una sola clase. Pero sí, una sola clase. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, la idea es que el 19 terminaría el semestre, pero como hubo una clase, porque fíjense, nosotros no perdimos tiempo y nuestra primera clase, no recuerdo cuándo fue, la tengo en la plataforma. Vamos a buscar un momentito en la plataforma. Nuestra primera clase fue el 4 de abril. Y estábamos en tiempo el 4 de abril. ¿Por qué? Porque hubo un impasse, o sea, a ver, marzo 7. El 14 creo que no hubo clases, se pensaba que se iba a volver, no sé qué. El 21 se hizo la primera clase de Educat y el 4 nuestra primera clase, nuestra segunda clase y nuestra primera clase virtual. O sea, hubo ahí como una semana, ¿no? O si nos tocaba el 21, hubo como una semana que se perdió. No sé si por eso, voy a salir de aquí, no sé si por eso van a mover esa fecha de 19. Lo más probable es que no, porque va a dar tiempo. Y entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos, como les puse aquí en el WhatsApp, pueden estarlo mirando, aunque lo puedo poner para que lo veamos el mensaje. Ajá, se ve, ¿verdad? Hola. Sí, se ve, licenciado. Ya, o sea, si termina el 19, nosotros tenemos 4 clases. La de hoy el 13, la del 27 de junio y la del 11 de julio, que puede ser la última clase, si es que se mantiene la fecha de 19. Ahora, si ustedes cuentan, 13, 27 y 11 de julio son 3 clases, porque la cuarta clase es la clase de reforzamiento. ¿Se acuerda que hicimos una clase de reforzamiento, verdad? Virtual, como todas, antes del examen. Entonces, la cuarta clase sería esa que yo pongo aquí, que la vamos a realizar en la semana del examen,
en la fecha que nosotros definamos porque no tenemos la fecha todavía, pero en esa semana, por ejemplo, si es el sábado X, nosotros le haríamos esa clase de reforzamiento, digamos que puede ser el miércoles o puede ser el viernes, le digo los días que más posibilidades tengo yo, ¿no? Entonces, por eso les digo aquí que de todas formas, esta visión de las clases que nos quedan y su fecha depende del cronograma final que el secretariado diseñe y apruebe. No más me llegue eso, sé que lo están elaborando, sobre todo en presencial, me imagino que también en Educar. Yo les doy la información para que tengamos claro esto, ¿verdad? Y bueno, a ver, ahí voy a hacer un altito. ¿Han hablado con otros docentes? ¿Les han dicho algo de los exámenes finales? ¿Han hablado algo con eso? ¿O esta es su primera clase hoy? ¿Esta es su primera Todavía clase no hoy? nos han dicho nada, dicen. Ya, ustedes tienen clase miércoles de Educat, miércoles tienen. ¿Alguien Primera tiene- Yo no, clase. dicen. Nadie tiene miércoles, sí, porque bueno, si acaso el miércoles hablaron algo. Bueno, de todas maneras, lo que se vaya conversando en sus clases con respecto a esto, ustedes lo pueden compartir en el grupo, ¿verdad? Para que tengamos todos más claras las cosas. Yo estoy esperando que me den el cronograma para adaptarme a él y brindarles a ustedes toda la información, ¿verdad? Ahora, con respecto al examen final, y es lo último que está aquí en esta parte, el examen final es el perfil terminado, el perfil que estamos elaborando y que hoy vamos a continuar con otros elementos. Ahora, les digo que no tengo preocupación por el avance, nosotros estamos bien. Hoy yo les voy a dar 4 elementos que van a trabajar en estos 15 días para traerlos en la semana, en el sábado 27, ¿no? Yo creo que algo que ha sido positivo ha sido trabajar con los modelos, o sea, modelos de cómo se hacen los objetivos, porque así ustedes ven los ejemplos y pueden más fácil usarlos como guía para elaborar lo suyo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? De forma rápida, porque ya hicimos una clase para eso, revisar cualquier duda puntual que tengan ustedes con respecto a los señalamientos que yo les hice en el examen, porque ustedes han tenido la tarea de estos 15 días de reelaborar su examen, ¿verdad? A partir de los señalamientos que yo les hice y de lo que aclaramos en la clase, ¿verdad? En la clase que tuvimos, que dividimos el grupo en 2, lo que aclaramos ahí con respecto a los señalamientos que se le hizo a usted y que se le puede haber hecho a otros compañeros, pero que también le sirven. Entonces, eso será lo primero. Después vamos a ver ya los elementos que vamos a elaborar para la próxima tutoría, que es el 27, ¿verdad? Y ya al final vamos a revisar qué es lo que ustedes tienen que hacer para el 27. Nuestra clase comienza normalmente 1:30 y termina, ¿a qué hora? A las 4, ¿no? ¿A qué hora termina nuestra clase normalmente? Sí, a las 4, dicen. 4. A las 4, ya. Entonces, dentro de ese margen, vamos a usar el tiempo que sea necesario para el avance, para lo que tenemos previsto hoy. Entonces, hasta aquí de lo que he explicado, ¿alguna duda sobre todo lo que he explicado? ¿Alguna duda, algo que necesiten que se esclarezca? No, dicen todo claro. Todo está claro. Muy bien, entonces comenzamos. Tengan ahí a mano sus anotaciones, la clase se está grabando y yo la voy a subir, como siempre. Recuerden, ustedes están pudiendo acceder a las clases desde la plataforma sin problema, ¿verdad? Sí. Van apareciendo. Bueno, alguien dice que está malo el internet, que, bueno, que no se preocupe, que la clase se está grabando de todas maneras y después la puede ver de forma sincrónica. Raiza, me parece que es la que... O Raiza levantó la mano. Raiza, ¿quieres hablar? No dicen, perdón. Ah, ya. Está bien el internet, a mí me da bien y veo bien todo. Igual. Ya, sí, hay alguien que parece que tiene mal. Claro, eso es lógico. Por eso es que estábamos hablando de que cada cual tiene que revisar sus conexiones y todo lo demás para poner eso en punta. Es muy importante. Entonces, bueno, comenzamos. Voy a compartir la pantalla. Perdón.
lo primero que quisiera que viéramos, ya, es esto. Este es el perfil. Aquí yo lo he organizado para que ustedes se den cuenta de lo que ya hemos hecho y lo que nos falta. Nosotros ya tenemos la base fundamental del perfil, que es esto que está en verde, que es el planteamiento del problema, y que va desde el 1 en el planteamiento del problema hasta el 1.6, que sería la justificación. Ya esto nosotros lo tenemos listo. Este fue, ¿verdad? El primer trabajo que hemos hecho. Y ahora nosotros entraríamos en estos elementos que están aquí. Este no es el documento donde vamos a ver el avance. Este documento quiero ver sobre todo algunos elementos, un elemento que no vamos a desarrollar, porque una de las cosas que yo he estado viendo es ver que ustedes desarrollen el trabajo, pero también teniendo en cuenta que tienen otras asignaturas y demás. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un elemento, que es el que voy a quitarle resaltado, que es este elemento, que es el estado del arte, no lo vamos a hacer. O sea, lo que vamos a hacer ahora para este próximo encuentro del 27 sería 1.7, 1.8, 1.9 y 1.10. Después tengo otro documento donde está eso claro. Entonces, el estado del arte no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar el marco teórico conceptual, los planteamientos teóricos, que se trabaja metodológicamente igual que el estado del arte. Vamos a trabajar el marco de referencia, que es muy preciso, con estos 3 epígrafes. Vamos a trabajar la idea de defender y vamos a trabajar el marco metodológico o planteamiento metodológico. Hay alguien que dice que no puede entrar. Si alguien puede interactuar con él, por favor, en el WhatsApp, ayúdenlo ahí a ver qué es lo que pasa. Díganle que entre por la plataforma, sí. Es más fácil entrar por la plataforma. Entonces, estos elementos, más después lo vamos a ver en otro documento de todas maneras, son los que nosotros vamos a desarrollar para que ustedes lo trabajen durante estos 15 días. Ahora, lo primero que quiero es, aunque no vamos a hacer esto, ¿verdad? El estado del arte, quiero que les quede claro, porque después, bueno, de esta asignatura, ustedes tendrían seminario de tesis o seminario de trabajo final de grado, tiene diversas formulaciones, ¿no? O nombres esta asignatura, que es la final. Entonces, y ahí es importante que lleguen conociendo todos los elementos y con una determinada experiencia a partir de esto que hemos hecho aquí en Investigación 2. Entonces, cuando hablamos del estado del arte, de la investigación, y esto es sencillamente para que lo tengan claro, y después cuando lleguen a esa asignatura que tengan que hacerlo en su perfil de tesis, ustedes no estén desayunándose, ¿verdad? En ese momento, o enterándose de que existe este elemento. El estado del arte de la investigación se parece mucho al marco teórico conceptual, pero aunque se trabaja metodológicamente de la misma forma, ¿a qué se refiere? Se refiere al elemento de su investigación concreta o su propuesta concreta. ¿Cómo están en el mundo las propuestas con respecto a eso? Por ejemplo, alguien que me diga su problema, o sea, su problema o su objetivo general, por ejemplo. Alguien que me diga su objetivo general, así de memoria, sin buscarlo. Si yo estoy proponiendo un plan de marketing, si yo estoy proponiendo un plan organizacional, si yo estoy proponiendo un estudio de factibilidad, eso, alguien que me diga, por ejemplo. Así nomás rápido, sin estar pensando mucho, ni buscando en sus documentos. Ustedes tienen que ya saber esto de memoria, sí. Hola. Bueno, silencio. Por ejemplo, si yo estoy proponiendo un plan de marketing para un restaurante de comida tradicional, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el estado del arte, ¿qué implica? Implica que yo investigue, haga mi investigación documental para ponerme al día en qué es lo último que se está haciendo
con respecto, ¿verdad?, a planes de marketing dirigidos a restaurantes de comida tradicional. ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? Mira, hay una cosa muy interesante, el plan de marketing que se hizo para este restaurante en Finlandia, o el restaurante que se hizo en Vietnam, o en los Estados Unidos, o en La Paz. Entonces, ya yo tengo la idea, a partir de buscar información, de cómo está esto, ¿verdad? ¿Cómo está? Por eso es el estado del arte. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado de el tema de investigación, de mi objeto de investigación? ¿Cuál es el estado que tiene actualmente? ¿Qué es lo último que se está haciendo? ¿Verdad? Los planes de marketing, incluso como concepto, el plan de marketing, ahora ya no están de esta forma, ahora está adoptando estas características, tiene tales elementos nuevos. Ese es el estado del arte de la investigación. Yo investigo y tengo claro cuáles son los elementos de novedad en el momento en el que yo estoy haciendo la investigación. Y entonces hago una redacción muy parecida a la del marco teórico conceptual, en la que planteo, en este caso del ejemplo que puse, todo lo referente, ¿verdad?, a un plan de marketing para un restaurante de comida tradicional, y voy estableciendo en mi redacción un diálogo con los diferentes autores, ¿verdad?, o con las diferentes fuentes que he encontrado, ¿verdad? Entonces yo escribo, bueno, en el estudio que se realizó se han encontrado tales y tales ejemplos, y en tal lugar se hizo de esta forma, y ellos plantean esto. Entonces usted va citando, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron en APA, ¿verdad?, con el estilo, la norma APA, usted va citando y estableciendo un diálogo con estos documentos, y va a dar una idea de cómo se encuentra en estos momentos una especie de fotografía de lo más avanzado, ¿verdad? O lo que es, no tanto en el sentido de la moda, pero sí en el sentido de las formas en que se están diseñando, ¿verdad?, y aplicando e implementando los planes de marketing para, en este caso, restaurantes de comida tradicional. ¿Se entiende la explicación con respecto al estado del arte? Hola. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Listen, se entiende. Pero, Sí. no, pero por favor, cuando ya pregunte, me hablan rápido, porque pienso que se murió todo el mundo. Desaparecieron, se durmieron, qué sé yo. Claro que sí, imagínense ustedes, es como si uno estuviera solo ahí de pronto. Es como los memes que salen en la... Sin embargo, a la hora de despedirse, todo el mundo habla rapidísimo, sí. Hasta luego, Listen, se Sí, cuida. pues, como para que vean que estaban ahí. Bueno, entonces, ese sería el estado del arte, ¿verdad? Ahora, nosotros tendríamos el marco teórico, el marco de referencia, la idea de defender y el marco metodológico. Esos elementos van a constituir el segundo avance para el 27. Voy a salir de este documento y voy a entrar a otro, porque lo único que quería con este documento es que ustedes tuvieran claro este elemento que no vamos a desarrollar, pero sí es importante que lo conozcan, y yo creo que ya tienen claro de qué se trata. Ahora, salimos de aquí, vamos a ver otro documento, y en este documento tenemos lo que vamos a trabajar para el sábado 27. Aquí estaría. Ven que aquí ya desaparece, entre la justificación y el marco teórico, desaparece el estado del arte, y nos quedaría entonces el marco teórico conceptual o planteamiento teórico, el marco de referencia, que tiene tres elementos: la idea a defender y el marco metodológico. Estos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, son los que ustedes van a trabajar para el 27. El marco de referencia tiene 3 epígrafes que les voy a explicar, y conforman, ¿verdad?, el avance que ustedes tienen que realizar junto con el marco teórico conceptual, la idea de defender y el marco metodológico. ¿Estamos claros? Entonces, comenzamos.
Cuando hablamos de marco teórico conceptual o planteamiento teórico, ¿de qué estamos hablando? De las bases de mi investigación. Fíjense, desde el principio yo les he dicho, bueno, cuando descubran el tema, tienen que empezar a investigar sobre él. Entonces, en esa investigación, ¿verdad? En esa investigación que ustedes van a hacer, que es una investigación bibliográfica, ¿verdad? Y no solo bibliográfica, porque uno plantea bibliografía y están todas las fuentes, pero cuando uno plantea una investigación, uno busca diversos tipos de fuentes. Cuando hablamos de fuentes y diversos tipos de fuentes, ¿de qué estamos hablando? Que buscamos libros, sí, de ahí viene el concepto de bibliografía, pero también buscamos revistas y en periódicos puede aparecer información interesante, ¿verdad? Esas son fuentes hemerográficas. También buscamos fuentes audiovisuales, porque puede haber un documental, una película, un tutorial sobre determinados elementos que pueden ser, ¿verdad?, importantes para nuestra investigación. Y por último, también buscamos fuentes virtuales, porque hay en la red de redes, incluso recuerden cuando yo les explicaba, hay en la red de redes mucha información útil, también hay mucha información que nos sirve, pero hay mucha información de utilidad que ustedes pueden construir, sobre todo a partir del Google académico, del Google escolar, les voy a mostrar después, en que pueden encontrar información que sea una información confiable, producida por personas, instituciones, ¿verdad?, u organizaciones que uno tiene la seguridad de que la información que está manejando es una información confiable y que puede ponerla en su tesis o en cualquier trabajo. Entonces, ese marco teórico conceptual que se conforma a partir de esto es la base de su investigación. ¿Qué son? Teorías, teorizaciones, conceptualizaciones, conceptos en los cuales el investigador se apoyará en su investigación. Por ejemplo, y que además constituirán las referencias que realice en su artículo. ¿Por qué? Porque usted encontró, ¿verdad?, el libro de tal persona, y esta tal persona dice que un plan organizacional es esto, esto y lo otro. Ah, ya. Entonces usted va a usar eso, va a usar esa cita para explicar lo que es plan organizacional en su investigación, en su tesis. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos apoyamos en esto. Nos apoyamos en esto en dos dimensiones. Nos apoyamos para conocer más, pero también nos apoyamos para, desde sus palabras, ¿verdad?, demostrar la veracidad de eso que estamos diciendo, ¿verdad? Porque es la base. Las palabras de otros son la base de lo que nosotros estamos planteando, ¿verdad? Entonces, ese sería el marco teórico conceptual. ¿Y cómo se construye entonces? Como les decía, una redacción. Nos quedan 10 minutos, nos volvemos a conectar cuando terminemos. Una redacción en la cual nosotros dialogamos con el autor. ¿Cómo sería esto? Voy a salir de aquí para que vean un ejemplo. Este ejemplo yo se los voy a dar, se los voy a pasar, y ese ejemplo les va a permitir a ustedes elaborar su marco teórico conceptual. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de marco teórico conceptual. Aquí les he puesto esto para que tengan una guía, ¿verdad? El tema es la propuesta del modelo de Dreyfus para la formación científica e investigativa de los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de una X universidad. Entonces, el marco teórico conceptual parte, en este caso, a mí siempre me gusta hacerlo así, de una introducción. Entonces, se ha elaborado el marco teórico conceptual. Esta es la guía con la que ustedes pueden trabajar, en el sentido de apropiarse de esto, como hemos hecho, con los anteriores elementos. Se ha elaborado el marco teórico conceptual de esta investigación descriptiva propositiva centrada en proponer el modelo Dreyfus para la formación científica e investigativa de los estudiantes en la carrera de Contaduría Pública, partiendo de una estructuración del contenido que va de lo general a lo particular, o sea, de las teorías, teorizaciones y conceptualizaciones sobre el proceso del conocimiento, hasta las estrategias pedagógicas y didácticas. O sea, en esta introducción uno tiene claro qué y cómo se ha organizado el marco teórico conceptual. Fíjense, aquí hay elementos de redacción centrada en elementos de redacción que son comunes, que pueden ser comunes para cualquiera. Este es la propuesta concreta,
Y aquí está el elemento, ¿verdad? Que puede ser también, que puede ser común. Y este otro elemento que es específico de el tema. Pero fíjense, la reacción, como hemos hecho con otros documentos, me permite a mí apropiarme de determinadas formas para construir mi introducción. Ahora, después, ¿qué uno hace en el marco teórico conceptual? Siempre yo recomiendo hacer un esquema de los elementos que son fundamentales y que usted tiene que explicar en su marco teórico conceptual como base. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un plan de marketing, lo primero que yo tengo que explicar es qué cosa es marketing. Y una serie de elementos siempre, como dice aquí, de lo general a lo particular, hasta llegar al plan de marketing. Siempre de lo general a lo particular. ¿Verdad? Si yo estoy hablando de un estudio de factibilidad, ¿quién tiene estudio de factibilidad entre los compañeros que están aquí en la clase hoy? Hola. ¿Nadie tiene estudio de factibilidad? Sobre maltrato infantil tengo yo, Licen, no. Ya. A ver, si tú vas a hablar sobre maltrato infantil, hay una serie de elementos en tu marco teórico conceptual que son importantes, ¿no? Y que tiene varias dimensiones. Por ejemplo, lo primero es eso, ¿qué cosa es maltrato? ¿Qué se entiende por maltrato? De acuerdo a organismos internacionales, de acuerdo a la Constitución de Bolivia, de acuerdo a las leyes, ¿qué se entiende por maltrato? ¿Y qué cosa es maltrato infantil? Fíjate, conceptos, ¿verdad? Conceptualizaciones. Los niños, por ejemplo, infantil, se habla de niños. ¿Cuáles son los niños? ¿Están considerados de qué edades a qué edades? El maltrato infantil considera niños de tal a tal edad. ¿Entran los adolescentes ahí? ¿Entran los jóvenes ahí o no entran? Fíjate cuántos elementos importantes hay que definir, ¿verdad? Y así vas explicando en tu marco teórico conceptual todos los elementos que constituyen la importancia, o sea, que son de importancia para tu investigación. Por ejemplo, en esta investigación, si él está proponiendo un modelo para la formación científica e investigativa, todo gira alrededor de eso. Primero, como los seres humanos, ustedes cada uno va a hacer sus epígrafes de acuerdo a cómo consideren importante y siempre en ese orden de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, él planteó y estos epígrafes, ¿verdad? Como este que está aquí, ustedes lo van a ir poniendo de acuerdo a ese esquema inicial que ustedes hayan hecho. Siempre de lo general a lo particular. ¿Se entiende cuando quiero decir un esquema, verdad? Un esquema de todos los epígrafes que yo voy a desarrollar en mi marco teórico conceptual. Lo primero que él consideró importante, siempre en ese sentido, es cómo los seres humanos llegan al conocimiento de la realidad. Ahí explica. Después habla de la formación. Aquí tienen otro epígrafe. Después habla, ¿verdad?, de la definición teórica y operacional en la investigación. Después habla de la actividad científica como proceso y como resultado. Después de las características de la actividad científica, fíjense los epígrafes, por eso yo le decía, hacer una especie de esquema, de un mapa conceptual, ¿verdad? Y incluso formación para la investigación. Eliana, te vi, enseguida te doy la palabra. De acuerdo a la formación y según otro autor, ¿qué cosa es? ¿Verdad? Esto de lo cual estamos hablando. Y así él va desarrollando, miren, una teoría científica, la formación científica investigativa, y ahí van desarrollando todos los elementos que él considera de su marco teórico conceptual. Y al final, él sitúa la bibliografía, que esta bibliografía ya sería una bibliografía mucho más completa que la que ustedes hicieron para el primer parcial. Quiere decir que usted cada vez que va avanzando va incorporando elementos bibliográficos nuevos. A ver, ¿quién me había pedido levantado la mano?
¿Quién me preguntó? Yo, Lisen, Eliana. Dime, Eliana. Lisen, en el tema de los conceptos habría que citarlos, pero nosotros, una vez citado, hay que tipo parafrasear abajo. A ver, hay varias opciones. Mira, vamos a ir otra vez al documento, pues quería explicarle primero eso para después ver cómo, ¿verdad? Porque ejemplo, no puede haber cita tras cita, ¿no? Exacto. Por eso yo le decía, un diálogo de usted con lo que otros dicen, ¿verdad? Usted empieza planteando, ¿cuál es tu tema? ¿El tema tuyo es de maltrato infantil o es otra persona que me está hablando ahora? Eliana, ¿cuál es tu tema? ¿Tu objetivo general? El mío es un plan para desarrollar la capacidad lectora en los niños de los niveles iniciales. Ya, entonces, por ejemplo, tú haces tu introducción sobre esta estructura y tienes ya, y haces tu esquema de todos los elementos que tienen que venir aquí. ¿Qué cosa es lectura, por ejemplo, de lo general o particular? Sí. ¿Qué cosa es una capacidad? ¿Qué cosa es lectura? Por lo tanto, entonces, ¿qué cosa es capacidad lectora? Ah, y entonces ahí tú dialogas. Bueno, de capacidad lectora hay varias definiciones y la investigadora ha escogido estas definiciones. Estoy hablando de cómo sería, ¿te das cuenta que se escribe? Sí. Ha escogido a 4 autores. Estos autores son estos, esto y esto. Y entonces, punto aparte, bueno, tal persona plantea y ahí tú usas las diferentes citas, las formas de las citas, de acuerdo a lo que la redacción te vaya pidiendo, ¿verdad? Si vas a hacer una cita de menos de 40 palabras, si vas a hacer una cita de más de 40 palabras porque te parece que hay que transcribir, porque es muy importante lo que ha dicho el autor y te hay que transcribirlo, y así tú vas desarrollando tu redacción, ¿verdad? Vas desarrollando tu redacción, nos queda menos de un minuto, se va, cuando se vaya, vamos a esperar un poquito para que se grabe la clase y nos volvemos a conectar. Yo les voy a estar avisando por el grupo de WhatsApp. Entonces, así se va escribiendo, ¿verdad? Por ejemplo, miren, aquí están las palabras de él. En forma muy esquemática se pueden establecer 3 grandes vías por las que se llega más comúnmente al conocimiento de una realidad según León y González. Y entonces plantea lo que plantea León y González, y aquí miren, termina la cita con lo que corresponde dentro de APA para que se sepa que esto que está hablando él aquí viene de este autor. Y así vuelve a hablar, partiendo del método científico para la realidad, se presentan algunas definiciones de la revisión teórica bibliográfica. Y te habla la formación, y así va integrando las citas de forma creativa. Después vamos a ver el documento que yo les tengo ahí para